Cordial saludo. El día de hoy vamos a socializar la actividad número 4 que trata sobre la administración de la calidad. Somos las integrantes del grupo número 3, mi compañera Fátima Uribe y quien les habla, Ana Gabriela Barreto. Voy a socializar el diagrama de Ishikawa, también conocido como el diagrama causa-efecto o el diagrama espina de pescado, el cual es una herramienta de gestión de la calidad que nos permite identificar, organizar y analizar de manera estructurada las posibles causas que generan un problema específico. Su finalidad principal no es describir síntomas, sino encontrar causas raíz que explican una situación crítica dentro del sistema. En nuestro caso, el problema central identificado a partir del diagnóstico de la satisfacción fue la baja percepción en la dimensión de elementos tangibles, especialmente en lo relacionado con el estacionamiento y en menor medida los tiempos de registro. En el servicio de salud se suele adaptar la clasificación tradicional de las 6M: método, mano de obra, maquinaria, medio ambiente, materiales y medición. En materiales se observó señalización insuficiente que no facilita la orientación del paciente. En la categoría métodos identificamos causas como la falta de planificación logística del flujo vehicular y la inexistencia de convenios con estacionamientos cercanos. Esto indica que el problema no es solo físico, sino que también es organizativo. En maquinaria se detectó que el espacio físico es limitado y que el diseño arquitectónico original no contempló el crecimiento de la demanda. Esto sugiere una causa estructural. En la mano de obra se evidenció que no existe personal designado para orientar a los usuarios en horas pico ni protocolos claros para apoyar la gestión del estacionamiento. En cuanto al medio ambiente, la clínica está ubicada en una zona urbana con alta congestión vehicular, lo que agrava la dificultad del acceso. Finalmente, en medidas se identificó que previamente no existen o no existían indicadores formales que permitieran monitorear la satisfacción en esta dimensión, lo que retrasó la detección del problema. Lo importante de este diagrama de Ishikawa es que permite visualizar que el problema no depende de un único factor, es el resultado de múltiples causas interrelacionadas. Esto evita decisiones impulsivas como ampliar físicamente el estacionamiento sin antes evaluar alternativas estratégicas más viables. Dentro del enfoque de mejora continua, esta herramienta se ubica en la fase de planeación del ciclo PHBA, ya que facilita el análisis profundo antes de implementar acciones correctivas. Y como conclusión, el diagrama de Ishikawa permitió pasar de una percepción general de inconformidad a una comprensión estructurada de las causas raíz, fortaleciendo la toma de decisiones basada en la evidencia y orientando a intervenciones más efectivas en el sistema del servicio. A continuación, mi compañera Fátima socializará el siguiente diagrama. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diagrama de Pareto. Les daremos un breve concepto. El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema, los pocos vitales y las que son menos significativas, los muchos triviales. Este se basa en el principio de Pareto, formulado originalmente por el economista Vilfredo Pareto, que sugiere que en muchos contextos el 80% de los resultados proviene del 20% de las causas. Este diagrama es una combinación de un gráfico de barras y un gráfico de líneas. Vamos a hablar un poco acerca de la tabla que tenemos acá, donde desglosamos las preguntas que se hicieron en el cuestionario basado entre las incidencias más elevadas y las menos importantes, no tan importantes como lo son el estacionamiento y el acceso, que fueron las que encontramos más visibles, el tiempo de registro, la señalética de información y la estadía en los consultorios. Y encontramos que se encuentra muy por encima, que fue lo que más los pacientes hicieron hincapié, fue el estacionamiento, ya que no cuenta con un amplio estacionamiento, sino es muy limitado el estacionamiento, donde no caben sino pocos carros, como 8 carros es lo que cabe, y siempre la afluencia de los pacientes es de bastantes pacientes, 20, 25 pacientes diarios. Y se ven en la necesidad de estacionar a los alrededores porque no encuentran dónde estacionarse. Y el tiempo de registro, a veces sucede que hay también, como hay días que son pocos pacientes, hay días que son muchos pacientes,
entonces se congestiona todo para el momento del ingreso cuando son pacientes de primera vez. Se tarda uno un poquito más abriendo la historia, pidiéndole muchos datos, mientras pasan a la caja, mientras se agiliza. Y los que ya tienen historia, pues es mucho más fácil porque hace uno es pedirle el número de cédula y buscarlo en la historia y cancelan. Algunos cancelan, otros vienen de control, otros no. Ese es el tiempo de espera en los registros y por eso es que a veces se tarda mucho cuando son pacientes de primera vez. Y cuando hay mucha afluencia de pacientes. El día que hay poca afluencia de pacientes, pues es muy poco lo que uno tarda en registrarlos. Pero cuando no, se tarda más. Y dentro de las otras, pues no vemos tanta incidencia, sino como esas dos que nos llega a un 70%, esas dos incidencias, y alteran un poco el orden de lo que es la clínica. Continuamos con el diagrama. A continuación se los muestro. Aquí logramos ver la gráfica en donde nos ubicamos como primer punto el estacionamiento y el acceso. En esta parte de la gráfica podemos observar que hay un 42% de incidencia. Este es el punto más crítico detectado en la clínica. La dificultad de acceso vehicular es una barrera física importante para pacientes con visión reducida. La prioridad 2 es el tiempo de registro. Está en un 28%, lo que quiere decir que también es alto. Representa la segunda mayor causa de insatisfacción de los pacientes, afectando la dimensión de capacidad de respuesta al momento de preguntarle a ellos. Y tenemos esas dos, sumándolas nos dan un 70%, como dije anteriormente. Esto significa que si la gerencia soluciona solo estos dos problemas, eliminará el 70% de las quejas totales de la clínica. En cuanto al punto número 3 y 4, que habla de la entrega de órdenes médicas, la señalización, podemos decir que en las órdenes médicas solo hay un 15%, una oportunidad que se puede mejorar. En cuanto a esa entrega de órdenes médicas, se puede agilizar más el proceso y con menos duración de tiempo para que el paciente esté satisfecho. Y en la señalización tenemos un 10%, que son aspectos de infraestructuras que complementan la experiencia. Y en el último parte donde habla de los consultorios es un 5%, la incomodidad en el momento de entrar a los consultorios, en el pasillo del consultorio. Es una queja muy mínima porque solamente abarca un 5%. Podemos decir que es de manera excelente, o sea, no hubo tanto problema en esa parte. En cuanto a la conclusión que daríamos en base a esta investigación, podemos decir que para la dirección de la clínica es no dispersar el presupuesto. La eficiencia administrativa y la experiencia del paciente mejorarán drásticamente si atacamos estos cuellos de botella, como dice la teoría de calidad total. Muchos de los problemas de una organización son el resultado de un número reducido de causas, por lo cual, realizando una buena interpretación de lo que hemos hecho, daríamos esas recomendaciones a la clínica para que sea totalmente excelente en todos los sentidos, porque son muy pocas las cosas en las que vemos que hay déficit, ¿sí? La mayoría son, entre las respuestas, la mayoría fueron todas prácticamente excelentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención y gracias, profesora, por sus enseñanzas y aprendizajes para con nosotros.